Muy bien, chicos. Para los que acaban de ingresar recién, buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a empezar la sesión. Bueno, ustedes ya saben que hoy día es una fecha muy importante a nivel mundial, en realidad, y que se festeja, pues, ¿no? Lo que es el Día de la Mujer, ¿no? Una fecha bastante importante porque, bueno, ¿no? Si nos ponemos a analizar el proceso histórico por el cual socialmente nosotros hemos pasado, pues vamos a ver que el rol y el papel que la mujer ha desempeñado a lo largo de la historia es importante, ¿no? Y en este caso ha involucrado mucho, ¿no? Y bueno, ¿no? La mujer siempre ha buscado que en este caso hay igualdad en oportunidades también incluso, ¿no? Y gracias a estas luchas constantes es que justamente el día de hoy podemos tener las mismas oportunidades, todos, ¿no? Sean mujeres o sean varones, todos podemos acceder a los mismos servicios, ¿no? Si recordamos un poquito nuestra línea de historia, nos vamos a dar cuenta, pues, ¿no? Que ha habido un cambio, que ha habido una mejora y que esperamos pues siga de la misma manera. En tal sentido, vamos a compartir en este caso, a ver, déjenme buscar un video que justamente pues ha sido grabado con la intención de conmemorar ello, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, ahí está. Es un video bastante corto. De marzo queremos enviar un gran saludo a todas las mujeres que le echan ganas y salen adelante día tras día. Desde el Colegio SANE queremos agradecer y reconocer a todas las mujeres que nos inspiran día a día. Gracias por ser parte de nuestras vidas y por inspirarnos a ser mejores. A nuestras madres, hermanas, hijas, compañeras de trabajo y amigas, les agradecemos por su dedicación y su esfuerzo. En el Colegio SANE reconocemos su esfuerzo. Estamos contentos de apoyarles y darles las gracias por todo. ¡Feliz Día Nacional de la Mujer! Bien, es un saludo extensivo por parte de la institución y una manera también de darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este proceso educativo, ¿no? Esperando que puedan culminarlo con éxito y yo sé que va a ser de esa manera. Perfecto, entonces, conmemorando esta fecha, aprovechando la oportunidad también de hacerles llegar un saludo a cada uno de ustedes, porque definitivamente estamos pues festejando el día, ¿no? De nosotras, en el rol que desempeñemos, ¿no? Como madres, como hermanas, como nietas, como hijas. Siempre es importante y siempre hay que rescatar y valorar bastante la labor que continuamente y diariamente y constantemente realizamos. Muy bien, chicos. Después de ello, o haber hablado un poquito, tal vez haber hecho un pequeño comentario en cuanto a ello, vamos a empezar a desarrollar el tema que nos corresponde ver hoy día, ¿correcto? Vamos a trabajar. Nosotros, como seres humanos, siempre tenemos la intención de hablar, siempre queremos hablar, ¿verdad? En todo momento, en todo lugar, siempre estamos diciendo algo. Cuando salimos en la casa, cuando salimos de casa, cuando vamos a la tienda, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, independientemente del lugar en donde nos encontremos, siempre tenemos algo que decir y siempre queremos decir algo. Y por lo mismo también queremos que nos escuchen, ¿verdad? Pero la pregunta aquí es, todos los días y en todo momento del día, siempre queremos comunicar lo mismo o lo que queremos comunicar cambia constantemente en el transcurso del día. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cambia o no cambia? Siempre queremos decir lo mismo. Cambia. Cambia, correcto, muy bien. Cambia, profecita. Cambia, muy bien. Lógicamente cambia porque todos los días y a cada momento tenemos intenciones diferentes, ¿correcto?
Entonces, viendo ello, hoy día vamos a tratar un tema importante con relación a ello. Miren, hoy día nosotros vamos a tratar, voy a compartir la pantalla, vamos a trabajar sobre las funciones del lenguaje, ¿ya? Nosotros como seres humanos tenemos esa intención. Entonces, hoy día nosotros tenemos como propósito, en este caso, poder entender, poder reconocer qué es el lenguaje en principio, para luego poder entender el uso que yo como hablante le doy a ese lenguaje. ¿Está bien? Entonces, para ello, vamos a plantear la siguiente situación. El cerebro, dice aquí, es el principal órgano que posee nuestro cuerpo, ¿correcto? Este órgano es el responsable de que las conexiones que se producen dentro de puedan dar como resultado otras funciones superiores, ¿ya? Entre ellas, el lenguaje específicamente. Ahora, gracias a ese lenguaje que cada uno de nosotros tiene y posee, nosotros somos capaces de poder desarrollar procesos de abstracción, conceptualización y representación del mundo. ¿Cómo así? Nosotros podemos conceptualizar, podemos definir diversos ámbitos, aspectos, palabras, situaciones que suceden a nuestro alrededor gracias a esa facultad o a ese procesamiento que realiza nuestro cerebro. De más está recalcar que nuestro cerebro posee dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, ¿correcto? Y ambos están especializados en funciones diferentes que al final se complementan para hacer posible el hecho de que nosotros podamos utilizarlo para poder comunicarnos. El hemisferio derecho se va a encargar justamente de la parte artística, ¿no? Y el izquierdo se va a encargar del lenguaje, de la lógica, de la matemática. ¿Qué significa? Profesor, en este caso, supongamos, ¿no? Alguno de ustedes tal vez le gusta mucho lo que es, o le hace muy divertido, muy sencillo dibujar y pintar, ¿no? Y les cuesta, por ejemplo, desarrollar ejercicios matemáticos, supongamos, ¿no? ¿Eso es por qué? Porque entre los dos hemisferios que tenemos, uno, de alguna forma u otra, está tal vez un poquito más desarrollado que el otro. Por eso hay una predominancia, ¿no? Tal vez predomina más el derecho sobre el izquierdo o viceversa. Entonces, nosotros, al hablar del lenguaje, primero hay que definirlo. Mire, nosotros, si nosotros retrocedemos el tiempo y nos vamos a la etapa en la que éramos pequeñísimos, a la etapa en la que hicimos inicial, que es hace muchísimos años ya, voy a recordar, ¿no? Lo primero que a mí mi profesora de inicial me enseñó, ¿qué fue? ¿Qué es lo primero? O ustedes tienen hijos, tienen sobrinitos tal vez que están en esa etapa de preescolar. ¿Qué es lo primero que aprenden en el jardín? En cuanto al lenguaje, hablando, ¿qué es lo primero que la profesora les enseña? A reconocer qué cosa. ¿Qué les enseña a reconocer primero? ¿Les enseña a reconocer? El vocal. Correcto. Nos enseñan a reconocer las vocales, que específicamente son 5, ¿no? Están ahí recordando en los pequeños, ¿no? Y empiezan incluso hasta con canciones y demás. Entonces, las vocales. Ahora, yo ya aprendí las vocales. Ya, yo ya sé las vocales. ¿Qué me enseña después la profesora en inicial? Los números. Ya. El Pero abecedario. centrándonos en correcto, Violeta. El abecedario, hay que centrarnos en la parte Y del también ¿ya? Las vocales ya me las sé, profesor. Ahora me enseñan el alfabeto, el abecedario, ¿no? Perfecto, yo ya aprendí mi abecedario. Ya sé. A unir. De ahí que empiezo a formar. Las sílabas. Antes de llegar a las palabras, tenemos Las primero oraciones. formo sílabas. Muy bien, Lady me parece me dijo, ¿no? Primero formo sílabas, por eso es que en los cuadernos Vamos, de sílabas. está mame, mi, momu, pape, números romanos. puta, tetito, tú, etcétera, ¿ya? Yo ya sé formar sílabas, ya sé las vocales, ya sé el abecedario, ya sé formar sílabas. Ahora sí puedo pasar a formar, ¿qué cosa? Las Oraciones. Formar palabras.
Palabras. Vamos por partes. Palabras. Empiezo a formar mamá, mapa, pelota, lampa. Y empiezo a jugar con sílabas, ¿verdad? Yo ya sé formar palabras. ¿Qué proceso me toca hacer? ¿Formar qué cosa? Oraciones. Las oraciones. Ya. Ahora sí empiezo a formar oraciones, correcto. Empiezo, ¿no? Las oraciones básicas de inicial y hasta ahorita me acuerdo y ustedes tal vez con mayor razón. Mi mamá me ama. Mi mamá me mima, ¿no? Empezamos a formar oraciones desde lo más básico y vamos aumentando el grado, ¿no? Pero formamos oraciones. Muy bien. Después de formar oraciones, ¿qué formo? El conjunto de oraciones, ¿qué me da como resultado? Si yo junto 3 oraciones, 5 oraciones, ¿qué obtengo? Un texto. Obtengo un Texto. ya. Desde el texto, ¿qué obtengo? Un párrafo, ¿correcto? Porque un párrafo es un conjunto de oraciones que van a hablar de un tema en específico. Para luego yo juntar todos mis 3, 4, 5, 6 párrafos y ahí recién empezar a formar un texto, ¿correcto? Mire, es un proceso, ¿no? Que si yo retrocedo a mi infancia, como les decía, y ustedes también retroceden, pues nos vamos a dar cuenta que hemos ido avanzando, ¿no? De poquito en poquito, pero el lenguaje es una facultad que nosotros como seres humanos poseemos. O yo les pregunto, ¿la mascota que tienen en casa puede hacer lo mismo? Desde que son cachorros puedo enseñarle yo las vocales, el abecedario, puedo enseñarle a formar palabras, etcétera. No se puede, ¿verdad? No se puede. Correcto. Por el tanto, el lenguaje nos corresponde únicamente a los seres humanos, es decir, a nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque así como hemos retrocedido, ya hemos estructurado ya vocales, alfabetos, sílabas, etcétera, responde una estructura, ¿ya? Y esa estructura permite que nosotros podamos expresarnos, que podamos comunicarnos, que podamos hacer posible el hecho de intercambiar opiniones, de intercambiar información, de intercambiar sentimientos, pensamientos tal vez, o deseos, ¿no? Justamente eso es lo que nos ayuda. Entonces, el lenguaje va a ser esa facultad que nos va a pertenecer únicamente a nosotros. Ahora, ¿qué características posee mi lenguaje? ¿Qué hace peculiar o qué aspectos yo tengo que conocer de mi lenguaje para saber en qué consiste? Mire, la primera característica que yo debo reconocer es que mi lenguaje es racional. Racional deriva de razón. ¿Qué significa esto? Que yo voy a utilizar mi inteligencia, voy a utilizar mi raciocinio para poder expresarme, ¿no? Es por eso que cuando ustedes, alguien les pide una opinión con relación a algo, automáticamente nuestro cerebrito, en cuestión de milisegundos, estructura una respuesta, ¿no? Para yo poder darla, tal vez, no sé, yo estoy en una reunión y por ahí dan una opinión que a mí no me parece. Entonces, mi cerebro automáticamente estructura ello de manera razonable para luego poder enunciarlo. Utilizo la parte activa, la parte racional. Primera característica, entonces, que el lenguaje es racional. Segunda característica es que el lenguaje es universal. Universal viene de universo. Significa que todos los seres humanos que habitan este planeta tienen esta capacidad de lenguaje. Estés en Perú, en Estados Unidos, estés en el continente europeo, estés en Asia, en China, en Japón, independientemente del lugar en donde te encuentres, eres un ser humano y por lo tanto tienes esta facultad. Puedes expresar tus pensamientos o tus sentimientos o tus ideas o tus opiniones a través del lenguaje. ¿Correcto? Entonces, el lenguaje es o abarca absolutamente a todos los seres humanos de todo nuestro planeta. Tercera característica es que el lenguaje es innato, ¿ya? Innato, ¿por qué? Porque nosotros como seres humanos nacemos con esa facultad.
Y cuando nosotros vamos creciendo, esa facultad va perfeccionándose. Obviamente, pues no, como lo hemos visto, tenemos y pasamos por un proceso, pero al final, por eso es que cuando somos o tienen ustedes tal vez hijitos que son bebés o familiares o hijitos de algún familiar, empiezan a balbucear, ¿ya? Porque es una forma de hacerse presente esto. Obviamente, a medida que va creciendo, a medida que va socializando, a medida que tú como papá, tú como mamá, le hablas a tu bebé poco a poco va empezando a dar sus primeras palabras, ¿no? Va empezando a crecer, va perfeccionando, va vocalizando mejor y así sucesivamente hasta llegar, pues, ¿no? A una edad donde ya se le entiende perfectamente. Y bueno, pues viene ahí otros procesos más. Pero al final, todos nosotros nacemos con esta facultad. Es inherente a nosotros, está con nosotros. No es algo que aparece porque tiene 3 años y ya tiene que tener esto. No. Nacemos con ello y lo vamos desarrollando a medida que pase el tiempo. Ahora, otra característica que sería la cuarta característica de mi lenguaje es que es doblemente articulado. Dentro de esta cuarta característica voy a encontrar a los morfemas y a los fonemas. Profesora, nunca he escuchado esos nombres. ¿Qué es? ¿De qué se trata? Miren, los morfemas son aquellas palabras que van a tener un significado propio. ¿Me entiendes? ¿O me entienden? Por ejemplo, yo tengo la palabra gatos, ¿no? Supongamos. El morfema ahí, yo voy a tener ahí una palabra, gatos y gatas. Vamos a tener esas dos palabras, ¿correcto? Por ahí, yo si comparo gatos y gatas, me voy a dar cuenta que la única diferencia que se marca entre uno y otro es el género, ¿no? Porque uno alude a masculino y el otro alude a femenino. Y si yo comparo la escritura de ambas palabras, me voy a dar cuenta que ambas comparten la G, comparten la A, comparten la T. ¿Ya? Y por ahí cambia, ¿no? La O es masculino y la A cuando es femenino. Entonces, mis morfemas tienen significado como tal. Pero mis fonemas son aquellas palabras o letras independientes que me van a ayudar a formar una palabra. Por ejemplo, ¿no? Vuelvo a la misma palabra para que me comprendan. Gatos. Yo voy a separar gatos, G-A-T-O-S. Son las unidades que me van a permitir que al unirse o al juntarse me puedan dar como resultado la palabra que yo utilizo en mis diferentes contextos y en diferentes motivos o en las distintas situaciones en las que yo establezco un diálogo o una conversación. Porque hay que entender algo. Las palabras también tienen un proceso de formación. Para yo utilizar la palabra gatos, gatas, profesor, profesora, niños, niñas, en fin, todas esas palabras son un conjunto que al final se juntan para dar su origen como tal. Entonces, el lenguaje va a tener estas 4 características importantes. Es racional, es universal, es innato y es doblemente articulado. Ahora, nosotros como un principio les dije, todos los días y a cada minuto y a cada momento siempre queremos comunicar algo. Siempre. De hecho, hasta a veces nos pasamos de parlanchines, ¿no? Tal vez aquí hay algunos que les gusta hablar mucho, ¿no? Y cuando se juntan con sus colegas de trabajo, con familiares o amigos, no hay quien los calle, ¿no? Porque les gusta siempre, tienen mucha facilidad de palabra. Pero no siempre tengo yo la misma intención de comunicar lo mismo. Entonces, cuando nosotros conversamos, cuando nosotros dialogamos, vamos a hacer un proceso social, ¿ya? Donde yo voy a tener una intención de que tú, que me estás escuchando, sepas tal vez lo que yo te quiero contar o entiendas lo que yo estoy sintiendo, etc. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar las funciones del lenguaje para poder identificar en este caso en qué momento tal vez yo utilizo qué función, en qué situación utilizo la otra, porque no son una, no son dos, son varias funciones que tiene mi lenguaje y que lo vamos a ir viendo de poco en poco para que lo puedan entender, ¿correcto? Vamos con las funciones básicas. Estas funciones básicas
nos van a ayudar a entender tres aspectos importantes. ¿Listo? Vamos con la primera función. Por ahí si tienen un cuaderno, tal vez una hoja para que puedan anotar, conceptos directos, en todo caso, para que lo recuerden más rápido, perfecto. ¿Está bien? Voy a tener en principio una función referencial. También se le conoce a esta función como función representativa. También se le conoce como función informativa o también como función denotativa. Es decir, o yo la puedo llamar de 4 formas. ¿Ya? Repito, referencial, representativa, informativa o denotativa. Cualquiera de esas opciones es válida, porque me estoy refiriendo a la misma función. Este tipo de función se va a encargar de poder informar hechos o acontecimientos de la realidad, ¿correcto? Entonces, la segunda función, ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo salí a comprar pan ahí a la cuadra siguiente de donde vivo, ¿no? Porque la tienda está ahí. Y en el trayecto yo veo que un niño tal vez ha estado caminando distraído y no se ha dado cuenta que por ahí ha habido un perrito. Y me doy cuenta que en el momento en el que el perro le mordió la pierna, ¿ya? Yo llego a mi casa, bueno, voy, compro mi pan, regreso a mi casa y lo comento con mi familia. Oigan, ¿saben qué? He salido de aquí, he ido ya en la tienda de doña Camucha, supongamos que se llama la señora de la tienda, y he visto que un niño estaba pasando y el perro del vecino le ha mordido la pierna. Miren, yo estoy comunicando, estoy informando algo que yo he visto en la realidad. Entonces, ahí yo estoy usando esta función referencial, porque estoy narrando, estoy dando a conocer un acontecimiento que ha pasado. ¿Ya? Por ejemplo, en las noticias, los periodistas, los investigadores, son personas que, entre todas las funciones que vamos a ver, se enmarcan a ese tipo de función. Porque obviamente un periodista no va a narrar o no va a dar una información de sus sentimientos, ¿no? Yo les pregunto a ustedes ven un noticiero porque quieren saber lo que siente el periodista o porque quieren saber lo que ha pasado tal vez en el Perú? ¿Por cuál de los dos motivos ustedes ven noticias? Porque yo creo que sí ven noticiero, ¿verdad? Para saber lo que ha pasado. Sí, profesor. Por supuesto, ¿no? Muy bien. Quiero saber, profesor, a ver, ¿a quién han robado? Porque ustedes, lastimosamente, ustedes saben que nuestras noticias de todos los días son eso, ¿no? Son robos, son asesinatos, son tal vez por ahí algún tema de corrupción, ¿no? Todas las noticias por lo regular se enfocan a eso. Yo no prendo el noticiero para saber, a ver, cómo se siente hoy día la periodista, si ha almorzado, si se siente feliz, si se siente triste, ¿correcto? Entonces, los periodistas utilizan esta función en particular. Ojo, con eso no estoy diciendo, profesor, entonces yo no lo uso, por supuesto que ustedes también lo utilizan. Cuando ustedes comentan en casa lo que han hecho, lo que han comido, tal vez ha habido algún problema en el trabajo, por ahí se han enterado de algo y lo empiezan a contar, están utilizando este tipo de función, ¿correcto? Ahora, la otra función es la función expresiva. Perdón, vamos con la apelativa primero. Ustedes, los que son papás y mamás, hermanos mayores, etcétera, saben que constantemente están dando indicaciones, ¿no? Por ejemplo, levántate temprano, haz tu tarea, ordena tu cuarto, tal vez por ahí anda a la tienda a comprar, o préstame, no sé, préstame tu corrector, qué sé yo, ¿no? Siempre estamos en esa intención. Y a veces cuando nos hacen enojar en casa, con mayor razón aún se acentúa el hecho de, ¿no? Supongamos, he dicho que limpies tu cuarto, ¿no? Cuando no les hacen caso, ¿no? A veces los hijos no entendemos y mamá pierde el control y nos regaña, por ejemplo. Entonces, a eso se enmarca la función apelativa. Esta función apelativa también se le conoce como función conativa o también se le conoce como función imperativa, ¿ya? Este tipo de función
está enmarcada a reglamentos, a órdenes, pero también a pedidos, en este caso, tal vez, cuando yo voy muy amablemente y le digo, por favor, ¿me puedes escuchar? Allá. ¿Qué busco yo? Que la persona a la cual yo me estoy dirigiendo deje de hacer eso que tal vez está haciendo y haga lo que yo le estoy pidiendo, para que me entienda. Supongamos que ahí sus hijos o algún familiar está metido en su TikTok, en su cama, y su cama está desordenada. Su cuarto ni qué decir. Y ustedes han ido y le han dicho, a ver, por favor, Luis, ordena tu cuarto. Y se han pasado, ya, ahorita lo hago, te dices, ¿no? Y tú te pasas a hacer tus cosas. Y vuelves a los 20 minutos, a la media hora, y lo ves igualito, con el celular, no sé, viendo TikTok, en el Facebook, en alguna red social. Y pierdes los papeles, y tú le dices, Luis, he dicho que limpies tu cuarto ahorita. Le gritaste, ¿no? Entonces Luis, por reacción, deja el celular a un costado y se pone a hacer lo que le has dicho que haga. Entonces, cuando tú ves que esa persona que te ha escuchado cambia de comportamiento, de conducta, estás utilizando una función apelativa. En el trabajo, supongamos, ustedes necesitan que su compañero les alcance jabón, ¿no? Y le dices, tal vez está trabajando en la computadora, pero tú lo interrumpes, vamos a decirlo así, le dices, Marco, por favor, ¿no puedes pasar jabón? ¿No? Le estás haciendo una petición. Entonces, ¿qué va a hacer Marco? Va a dejar de escribir, tal vez porque está digitando, y en este caso va a voltear, va a girar o se va a levantar, va a tomar el papel bond y te lo va a entregar. En eso consiste la función apelativa, en un cambio de conducta por parte del receptor, ¿correcto? Y la función expresiva, también conocida como función emotiva o conocida también como función sintomática, es aquella función que yo voy a utilizar para expresar lo que yo siento, ¿ya? Mis sentimientos, mis emociones, mis deseos, ¿no? Cuando yo digo, me siento feliz de que sea domingo, supongamos, ¿no? Mañana, tal vez muchos de ustedes descansan, muchos tal vez no, o tal vez se alegran, ¿no? Tal vez por ahí un familiar se fue de viaje durante un mes y regresa y le dicen, hey, qué feliz me siento de volverte a ver, ¿no? O por ahí, ay, cuánto quisiera que me aumenten de sueldo en el trabajo, ay, cuánto quisiera ya salir de vacaciones. O por ejemplo, ¿no? Ya que estamos a puertas de volver al año escolar, ¿no? Los pequeños, muchos de ellos dicen, ay, yo ya quiero volver al colegio. Función expresiva, porque te está dando a conocer su sentimiento. O tal vez lo contrario, ¿no? Porque a algunos les gusta tanto las vacaciones que no quieren volver al colegio, ¿no? Y dicen, ay, el lunes nuevamente, no quiero, ay, no, yo quiero seguir durmiendo hasta tarde, ¿no? También función expresiva, porque te está dando a conocer su sentir, lo que siente, si se siente feliz, si se siente triste, si se siente emocionado, si se siente enojado, ¿correcto? Entonces, hasta aquí son esas tres funciones básicas. ¿Tienen alguna consulta con alguna de estas tres o podemos continuar? No, profesora. Continuamos entonces. Ok. Vamos con las funciones complementarias, ¿ya? Estas funciones van a ayudar o se van a juntar a las tres anteriores, pero también las usamos, ojo. Voy a tener aquí a la función fática, a la función poética y a la función metalingüística. Vamos por partes. La función fática, o también conocida como la función de contacto, es aquella que me va a ayudar a mí a poder verificar que mi mensaje o lo que yo te estoy diciendo llegue a ti de manera correcta. Es decir, por ejemplo, ¿no? Cuando a mí me llaman por celular, y ustedes saben que hay momentos en que la línea o la red es inestable y como que se entrecorta la llamada, ¿no? O por ejemplo ahorita, ¿no? Que estamos en clases virtuales, por ahí tal vez la red es inestable y va a haber momentos en los que la reunión se va a cortar y de ahí va a volver y está en esa fluctuación. Entonces, cuando ustedes les llaman o ustedes llaman a alguien y no logran escuchar a esa persona, le dicen, ¿no? ¿Me escuchas? ¿Estás ahí? Tratas de verificar que el canal, que es el soporte físico,
llegue o esté de manera correcta para que la persona que te está escuchando te entienda. Lo mismo, ustedes cuando han ido tal vez a eventos sociales, cuando prueban el micrófono, ¿no? Lo activan, lo enchufan y demás, para que verifiquen que este va a funcionar correctamente, empiezan, ¿no? 1, 2, 3 probando, 1, 2, 3 probando, y verifican que el sonido sea masivo, se expanda de manera como debería de ser, y queda listo para el uso que necesiten o le vayan a dar. Entonces, la función fática consiste en eso, en verificar que mi canal esté correctamente, esté bien adecuada para que mi mensaje llegue sin ningún tipo de inconveniente, ¿no? Es por eso que cuando tienen clases virtuales se les sugiere que tengan una red estable, ¿no? Porque a veces cuando estamos con el celular, a veces el celular no tiene buena señal, se va a entrecortar, y cuando se entrecorta y vuelve, a veces pues ya nos perdimos, ¿no? Porque yo lo dejé, supongamos, en función práctica, se cortó y vuelve si ya voy a estar en función metalingüística. Y ya se cortó también ahí la comunicación. Entonces, yo siempre, y ustedes y todos, siempre estamos en constante verificación, ¿no? ¿Me has entendido? ¿Me has escuchado? ¿Te quedó claro? ¿Estás ahí? ¿No? Verifico, cotejo. ¿Aló? Le dices, ¿no? Aló, aló, ¿me escuchas? Cotejas que tu receptor te esté escuchando perfectamente. Ahora, vamos a la función poética. Esta función es muy utilizada por literatos, ¿ya? Literatos son aquellas personas que escriben, ¿no? En este caso, está alineado a la creación o la composición de poemas, ¿ya? Está alineado también a lo que son los refranes o los dichos, ¿no? Esa función poética busca embellecer el mensaje. ¿Qué quiere decir? En lugar de yo ir y decirle de frente a esa persona, supongamos, ¿no? Tú nunca vas a cambiar, supongamos. Le digo, árbol torcido, ¿cómo es? Árbol que crece torcido no se endereza, ¿no? Embellezco, que sería en ese caso un refrán, pero el mensaje es ese, ¿no? No está de manera directa, pero la persona que lo escucha lo va a interpretar y va a entender a lo que yo me estoy refiriendo. Por ahí, ¿no? En lugar de ir y decirle a mi amiga, a mi vecina, a alguien, por más que te maquilles, te vas a ver igual, ¿no? En lugar de ser directa, le digo, mona, que, a ver, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, ¿no? Lo mismo. Entonces, la función poética busca eso, busca embellecer el mensaje para que tal vez sea o suene un poco más, más llamativo, ¿no? En este caso, cuando yo leo poemas, por ejemplo, ustedes tal vez han tenido la oportunidad de leer, ¿no? Poemas, tal vez de César Vallejo, de Neruda, de Escorza o de otros autores, se van a dar cuenta que tiene ritmo, los versos riman, pero al final ese poema que yo leo tiene un mensaje que yo tengo que interpretar para poder entender a qué se refiere. Porque si no lo interpreto, voy a decir, pero al final, ¿qué me quiere decir? No lo entiendo. Lo mismo, ¿no? Cuando están en la etapa y tal vez han visto vecinitos, ¿no? Jovencitos, o tal vez ustedes también, ¿no? Y no está mal. Cuando están en ese proceso de enamoramiento, ¿no? Parece que la inspiración es mucha, porque empiezan a decir, pues, halagos y versos, ¿no? De sus sentimientos. Entonces, también, ¿no? Ahí utilizamos función poética. O sea, en lugar de ir y decirle a esa persona, tienes unos ojos muy bonitos, o tus ojos me gustan, les digo, pues, no, esas dos perlas que iluminan tu rostro, iluminan mi vida, supongamos, ¿no? Embellecí mi mensaje para poder hacer tal vez o crear algún tipo de sentir o reacción en la persona que me escuchó, pero al final, pues no, también estoy transmitiendo algo que va a requerir, lógicamente, interpretación. Ahora, la función metalingüística, o también conocida como función de glosa, es aquella que me va a hablar de la misma lengua, de mi mismo idioma, es decir, ustedes saben que nosotros cuando utilizamos las diferentes categorías gramaticales o las diferentes reglas de ortografía en nuestra escritura, es porque sabemos, ¿no? En qué momento se debe utilizar ese, en qué momento se debe utilizar se,
por ahí en qué momento debe ser con H, una palabra, o en qué momento no, en fin, ¿no? Entonces, cuando yo hablo del mismo código, de mi misma lengua, es porque estoy hablando de, supongamos, un ejemplo, ¿no? Yo vengo y les digo, o alguien de ustedes me dice, profesora, las funciones básicas del lenguaje son la referencial, la apelativa y la expresiva. Listo, me estás hablando del mismo lenguaje, es un ejemplo correcto. Por ahí alguien viene y me dice, profesora, cada vez que nosotros empezamos a escribir, siempre debemos usar mayúscula. Perfecto, es otra regla que ustedes utilizan, ¿no? Por ahí alguien viene y me dice, profesora, después de que yo termino de escribir una oración, debo colocar un punto seguido o un punto aparte. Perfecto, también es una regla que yo utilizo en el idioma. Porque aquí si yo comparo la estructura del español y comparo la estructura del inglés, por no ir muy lejos, e incluso el del quechua, de estos tres idiomas, es distinto. Tienen reglas diferentes. Por ejemplo, ¿no? Cuando yo hago preguntas en mi idioma, que es el español, abro signo de pregunta y cierro signo de pregunta. Pero si no es, o me voy al inglés, en el inglés yo no abro y cierro pregunta. En el inglés únicamente se cierra, no se abre. Entonces son reglas que dependen del idioma que yo utilice, de la lengua que yo emplee. En nuestro caso, el español. ¿Correcto? Tal vez por aquí alguno de ustedes o muchos de ustedes habla quechua. Lo mismo va a suceder ahí. Entonces, son reglas que se estipulan dentro de, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos un sintagma nominal puede cumplir función de objeto directo. Esa es una regla o definición que se establece cuando yo empiezo a estudiar sujeto, ¿no? O, por ejemplo, profesora, una oración bimembre es aquella que tiene sujeto y predicado. Genial. Muy bien, esa es una función metalingüística, ¿correcto? Ahora les pregunto, ¿tienen alguna duda o consulta con alguna de estas tres funciones? Tal vez para aclararla o tal vez dar otros ejemplos para poder comprenderlo, o continuamos con las diapositivas. Continuamos, profesora, todo está bien entendido. Continuamos. Okay, todo. Continuamos. Ok, continuamos entonces, ¿listo? Entonces, son estas 6 funciones las que a mí me van a ayudar y al final ustedes la utilizan. Ahora, que yo de manera personal identifique qué uso más. Miren, entre las 6 funciones que hemos visto, la que también utilizamos con mayor frecuencia es la primera función, la función referencial. ¿Ya? Porque constantemente siempre estamos informando, siempre estamos hablando de eso. Profesora, y cuando yo empiezo a chismosear con mi amigo y mi amiga, ¿también es función referencial? De alguna manera lo es. ¿Por qué? Porque estás partiendo de algo que ha acontecido tal vez, y ya estás tomando eso que has escuchado, que has visto, o que te han dicho, y ya estás empezando a comentar, ¿no? Se lo comentaste a Juanita, y Juanita te escucha. Y Juanita a raíz de eso va a empezar a hablar contigo, ¿no? Y tal vez Juanita ahí, supongamos, le va a causar una emoción de frustración o de incomodidad, y ahí Juanita ya no va a usar función referencial, va a utilizar función expresiva, porque te va a dar a conocer su sentimiento con relación a lo que tú le estás comentando. Vamos a ver este video entonces. A ver. Es con relación al tema, lo vemos, ¿ya? La importancia del lenguaje y la comunicación. Los seres humanos nacemos con la capacidad de comunicarnos, debido a que compartimos características similares. Pero para desarrollar estas características, requerimos del proceso de socialización, lo que nos permite adquirir habilidades para adaptarnos a través de la convivencia y la adquisición del lenguaje. Es así como vamos construyendo nuestra identidad, es decir, definimos nuestros gustos, creencias y valores. Realicemos una analogía para comprender cómo funciona el proceso de socialización en nuestra vida. Imagínate que estás realizando una pintura. Lo primero que necesitamos para pintar es un lienzo, el cual lo podemos entender como la cultura en la que nacemos, ya que sin el lienzo la pintura no se podría desarrollar. De la misma manera pasa con nosotros y las características del país o lugar en el que crecemos. Ahora que tenemos el lienzo, pintaremos 2 manos que se están dibujando la una a la otra. Si continúan así, en algún momento surgirá una persona.
En este caso, las manos las podemos comparar con el proceso por el cual el ser humano se desarrolla. Por último, necesitamos un marco, que podemos imaginar como el lenguaje. Este remarcaría el espacio donde es posible la creación del sujeto, ya que el lenguaje es un factor necesario para su desarrollo y al mismo tiempo definirá un límite, como escribiría Ludwig Wittgenstein. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Con este ejemplo, podemos analizar cómo el lenguaje y la sociedad intervienen en nuestro desarrollo. Como ven, la importancia del lenguaje radica en que, gracias a este, es posible volvernos seres humanos. Muy bien. La pregunta es la siguiente, y dice ahí. Es un video bastante corto en realidad, que se aboca a lo que hemos tratado o lo que estamos viendo ahorita, ¿ya? Dentro del video nos menciona, o bueno, ¿no? Nos habla un poco del lenguaje tomando como ejemplo la pintura, ¿no? Entendiendo que cada uno de nosotros pertenece a una cultura diferente, ¿no? Vuelvo a lo mismo, ¿no? Justo el ejemplo que les daba hace un momento. Tal vez alguno de ustedes habla quechua, ¿no? Y obviamente tiene sus reglas, pero eso no significa que porque yo, por ejemplo, hablo quechua, mi amiga habla inglés y tal vez mi amigo habla español, yo no puedo utilizar mi lenguaje. Claro que lo puedo hacer. Entonces, ahí nos dice, según el video, ¿cuál es el factor necesario para que nosotros nos podamos desarrollar dentro de nuestra sociedad? María. Buenas noches, Miss. El lenguaje. Correcto, María. El lenguaje es aquel factor que me va a ayudar, en este caso, a poder desarrollarme como ser humano dentro de mi contexto, dentro de mi sociedad. Me va a ayudar a establecer relaciones sociales, porque es la única forma o el único medio en el que yo puedo conocer a las personas, porque obviamente si yo voy a un trabajo, es imposible quedarme callado todo el día y todos los días, ¿no? Hay una necesidad de por medio que me va a motivar a mí incluso a poder, pues, saludar, a poder preguntar para poder avanzar. Segunda pregunta me dice, entonces, ¿cuáles son los dos elementos que intervienen en el desarrollo? Son dos elementos primordiales que ayudan al ser humano o nos ayudan a nosotros a poder, en este caso, mejorar y empezar nuestro desarrollo social. ¿Cuáles son esos dos factores? Y es más, nos lo menciona en el video también. ¿Cuál es? Sociedad y lenguaje. Correcto, Lady. Sociedad y lenguaje. Muy bien, sociedad y lenguaje, por supuesto. Hay que entender que por sociedad es el conjunto de personas que compartimos Lenguaje y comunicación, profesora. Lenguaje y comunicación. Ya. A ver, vamos a ver algo aquí importante. El lenguaje es aquel proceso universal que todo ser humano posee, esa capacidad que todos tenemos. Y la comunicación es el hecho de poder dialogar con las personas que me rodean, ¿correcto? Pero al final los factores, estos dos, o sobre todo el segundo, está involucrado en el ámbito social, ¿no? ¿Por qué? Porque el núcleo de la sociedad, ustedes saben que es la familia, ¿no? Y dentro de la familia, si yo hago un recuento, pues nos comunicamos un montón, ¿no? Todos, y me van a decir que no, siempre estamos en constante comunicación, siempre estamos en constante el hecho de, a ver, qué necesitas, a ver qué has hecho hoy día, a ver, qué hacemos mañana, supongamos, ¿no? Entonces, justamente a eso ayuda el hecho de que mi lenguaje y la sociedad van a hacer posible que como ser humano yo me pueda comunicar y por lo tanto o a posteriori me pueda relacionar de la misma manera. ¿Correcto? Entonces, vamos aquí. A ver, un momento, por favor. Vamos a ver aquí lo siguiente.
A ver. Listo. Muy bien. Ahora, les voy a dar los siguientes ejemplos antes de pasar a ver unos pequeños ejercicios adicionales. Si yo vengo y les digo, son seis funciones que hemos visto hoy día. Las reitero nuevamente. Función referencial, función expresiva, función apelativa, función poética, función fática y función metalingüística. ¿Correcto? Son 6 las funciones que hemos revisado en la clase el día de hoy. Entonces, vamos con una primera situación o un primer ejemplo para que ustedes me puedan dar una respuesta. ¿Ya? Vamos aquí. Dos amigos se encuentran después de un año de no haberse visto porque cada uno estudia en lugares diferentes o en ciudades diferentes. Y uno de ellos le dice al otro, te extrañé demasiado este tiempo. ¿Qué función predomina en ese mensaje? ¿Qué función? Expresiva, Miss. Expresiva. Función expresiva, correcto. Función expresiva. Muy bien. Ahora, supongamos, otro ejemplo. El profesor de lenguaje les dice a sus alumnos que el verbo es la acción que realiza el sujeto. ¿Qué función o qué funciones están presentes dentro de ese mensaje? ¿Qué funciones? Repito, el profesor de lenguaje les dice a sus alumnos que el verbo es la acción que realiza el sujeto. ¿Qué funciones del lenguaje están presentes en ese mensaje que ha dado el profesor? Referencial. Función referencial. Profesora. Referencial, correcto. ¿Y qué función más aparte de la referencial? La referencial es uno. ¿Y la otra cuál sería? Apelativa. Ya, Maricielo me dice apelativa. Ya. ¿Alguien tiene otra respuesta? ¿Puede ser fática? Ya, Lady me dice fática. Ya, hay 2 posibles respuestas. La función referencial, correcto, porque está informando algo. Muy bien. Pero cuando el profesor dice el verbo es la acción que realiza el sujeto, ¿qué función está utilizando también este profesor? ¿Cómo se llama la función que me habla del mismo idioma, Violeta? ¿Cuál era? Pista. Está dentro de las funciones complementarias. Funciones metalingüística. Correcto. ¿Quién me respondió? Dalton Jr. Ascona Sokasaka. Ok, listo. Listo. Correcto. Ese profesor está usando función referencial y también está usando función metalingüística. Muy bien. Por ahí yo tengo alguien que dice, a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací. ¿Qué función está utilizando esta persona que ha dicho eso? Ismael, me parece levantado la mano, Ismael. Pues está utilizando función poética. Correcto, Ismael. Muy bien. Muy bien. Está utilizando función poética. Yo tengo, por ejemplo, alguien que dice, te he dicho que guardes silencio. ¿Qué función está utilizando? Expresiva. Función expresiva. Ya. Expresiva. Pero hay otra función que predomina más. Apelativa. Correcto. Apelativa. Muy bien, Lady, porque estoy buscando que tal vez esa persona está hablando demasiado y no me deja concentrar. Y le digo, oye, te he dicho que guarde silencio, ¿no? Quiero que cambie esa conducta. Tal vez de lo que está vociferando, gritando, alardeando, qué sé yo, que se calme o que hable tal vez más bajito para que a mí me deje hacer mis cosas. Muy bien, Lady. A ver, por ahí tengo la función, o qué función tengo cuando digo, por ejemplo,
A ver, ¿qué vamos a hacer? Dentro de poco empieza el año escolar. De vuelta al cole, por ejemplo. ¿Qué función hay ahí? Función representativa. Correcto, Isabel. Referencial. Función representativa, función referencial. Correcto. Muy bien. Muy bien. Listo. Vamos a ver lo siguiente para poder responder esto. A ver, voy a compartirlo un momento, por favor, para poder conceptualizar. A ver, vamos a compartir. A ver. Vamos a ver aquí. A ver, aquí. Vamos a ver. Vamos aquí. Por ejemplo, dice, el objetivo principal de la función expresiva, ¿cuál es? Transmitir órdenes, embellecer el mensaje, transmitir una emoción o informar algo. ¿Informar algo? Transmitir una Función emoción. expresiva. Profesora. ¿Cuál? Transmitir una emoción. A ver, transmitir una emoción. Correcto, muy bien. El libro de poemas, Los Heraldos Negros, ¿qué función transmite? ¿Expresiva, representativa, apelativa o estética? Ojo, estética es el otro nombre de la función poética. Estética, Miss. Correcto, son poemas, por lo tanto yo embellezco mi mensaje. Dice, cuando se estudia las funciones del adverbio, ¿qué función predomina? ¿Representativa, fática, metalingüística o expresiva? Cuando yo hablo de la metalingüística. Siguiente. Metalingüística, profesora. Muy bien, metalingüística. La siguiente dice, en el ejemplo, ¿cómo dijo? ¿Estofado de qué? ¿Qué función predomina? ¿Fática, metalingüística, expresiva o apelativa? ¿Cuál de ellas? Expresiva. Fática. Expresiva. ¿Cómo dijo? ¿Estofado de qué? Estoy tratando de verificar. Entonces, a ver, por ahí me han dicho, ¿cuál marcó? ¿Apelativa? Fática. Correcto. Muy bien. Siguiente dice, no uses verbos impersonales. ¿Qué función predomina ahí, chicos? ¿Metalingüística, fática, apelativa o representativa? ¿Cuál? Ahora sí, apelativa. Ya, apelativa. Representativa. Apelativa, claro. Su profesor viene y les dice, no me uses eso. Allá, quiere que dejes de hacerlo. Siguiente. Las funciones del lenguaje, ya, porque se relacionan con cada elemento de la comunicación. Son 7, dice. Las funciones del lenguaje son 7 porque se relacionan con cada elemento de la comunicación. ¿Ese enunciado es verdadero, es falso, el profesor no lo dijo o creo que fui al baño cuando explicó eso? ¿Cuál es la respuesta, chicos? Es falso, Miss. Es falso. ¿Cuántas funciones tenemos? Falso, 6. profesor. Correcto, 6. solo tenemos 6. ¿Qué función predomina en el periodismo, chicos? ¿Qué función? ¿Apelativa, metalingüística, estética, representativa o expresiva? Representativa. Representativa. Muy bien. Función representativa. La siguiente dice, los avisos publicitarios informan, pero sobre todo buscan influir en la decisión del comprador. ¿Qué función cumplen?
¿Qué función cumple? Si busca que cambies de opinión. Sí. Tarada. ¿Qué marca? Expresiva. Expresiva. ¿Sí? Apelativa, profe. A ver, vamos con apelativa. Correcto. Busco que tú cambies de opinión. Siguiente, ¿cuál función tiene? A ver, función, ¿en cuál de esas expresiones hay función apelativa? Ella me miró feo, Diosito, ayúdame. El sol salió y soy feliz. Aló, Fabián. ¿En cuál hay función apelativa? El sol salió y soy feliz. En la ¿Sí? segunda. ¿Seguros? Diosito, Ella me miró feo. Diosito, ayúdame. Ella me miró feo, Ella es me algo miró feo. referencial, porque tal vez sí me miró feo. Diosito, ayúdame, profe. Correcto. Diosito, ayúdame. Muy bien. La siguiente dice, el elemento o qué elemento destaca en la función metalingüístico llamada también de glosa. Si yo hablo del mismo idioma, dentro de mis elementos de la comunicación, estoy hablando de mí mismo. Código. Correcto. De mi mismo código. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, les pregunto. Ahora voy a dejar de compartir esto. A ver, ¿tienen alguna duda, alguna consulta con relación a lo que hemos trabajado el día de hoy? Todo claro, Miss. Ok. Todo comprendido, profesora. Por ahí tal vez alguien tiene Todo claro, alguna profesora. consulta. Mi consulta, profecita, buenas noches, es si Dime, Violeta. este curso que estamos ahorita haciendo, ¿lo van a pasar o lo van a volver a repetir? Sí, la clase está siendo grabada y ya les van a enviar el enlace o les van a pasar la información para que, de ser necesario, lo puedan volver a repasar. Recuerden que los temas son relacionados al módulo que ustedes tienen, que si ya yo asumo que todos ya lo han revisado, y para que se les pueda hacer mucho más sencillo desarrollar los exámenes bimestrales y ejercicios que van a encontrar dentro de ese compendio que ya cada uno de ustedes tiene. Gracias, profecita. Buenas noches. Listo. Muy bien, chicos. Gracias por darse el tiempo. Nos estamos viendo la siguiente semana. Cuídense bastante y que tengan un buen domingo también. Cuídense, chicos. Hasta luego. Gracias, Miss. Buenas noches. Chao, profesora. Buenas Buenas noches. noches, chao, profesora. Hasta luego, hasta luego. Chao. Chao, profesor.